Quisiera comenzar dando la definición de encrucijada, y es situación difícil donde hay que tomar una decisión. Ahora vamos a ver lo que la pluma inspirada dice al respecto. Nuestros hijos están como en la encrucijada de los caminos. De todos lados, las mundanas seducciones al interés propio y al exceso los hacen desviar de la senda que el Señor dejó trazada a sus rescatados. De la elección que hagan depende el que sus vidas sean bendición o maldición. Conducción del Niño, capítulo 57. Hoy vamos a hablar de un reformador que sin duda muchos aquí conocemos. Y él tuvo que enfrentarse en esta encrucijada donde tomaría una elección si su vida sería de maldición o de bendición. Él fue sacerdote, maestro, pastor, doctor en teología y filosofía. Dominaba el latín, alemán, francés, holandés. Dominaba también el hebreo y el griego. Su reforma no solo fue en Alemania, sino en el mundo entero. El más distinguido de todos los que fueron llamados a guiar a la Iglesia de las tinieblas del papado a la luz de una fe más pura fue Martín Lutero. Celoso, ardiente y abnegado, sin más temor que el temor de Dios y sin reconocer otro fundamento de la fe religiosa que el de las Santas Escrituras, fue Lutero el hombre de su época. Por su medio realizó Dios una gran obra para reformar a la Iglesia e iluminar al mundo. Lutero surgió del seno de la pobreza. Sus primeros años transcurrieron en el hogar de un humilde aldeano en Alemania, que con su oficio de minero ganara los medios necesarios para educar al niño. Él quería que este hijo fuese abogado, pero Dios se había propuesto hacer de él un constructor del gran templo que se venía levantando a través de los siglos. Las contrariedades, las privaciones y una disciplina severa constituyeron la escuela donde la infinita sabiduría prepararan a Lutero para la gran obra que iba a desempeñar. El padre de Lutero era de robusta y activa inteligencia y de gran fuerza de carácter, honrado, resuelto y franco. Le disgustó mucho ver que Lutero entrara en un monasterio sin su consentimiento y pasaron 2 años antes de que se reconciliara con su hijo, y a pesar de eso no cambió de opinión. Muchas veces oía Lutero las oraciones que su padre dirigía al cielo para que él tuviera siempre presente el nombre del Señor y ayudara algún día a propagar la verdad. ¿Cuán importante es la labor de los padres? ¿Será que sus hijos lo ven a usted orar? ¿Y usted como padre está teniendo esta misma oración? Que este sea su mayor deseo, de tener hijos que viven y prediquen esta verdad presente. En la escuela a la cual le enviaron a su tierna edad, Martín fue tratado con dureza. Tanta era la pobreza de sus padres que al salir de su casa para la escuela en un pueblo cercano, por un tiempo tuvo que ir cantando de puerta en puerta para ganar su sustento y padeciendo hambre con mucha frecuencia. Él veía en Dios un juez inexorable y un cruel tirano más bien que un Padre celestial bondadoso. ¿Cuántos hoy en día se sienten de esta misma manera y tienen un concepto equivocado de Dios? Cuando a la edad de 18 años ingresó en la Universidad de Erfurt, su situación era más favorable y se le ofrecían perspectivas más brillantes que las que había tenido en años anteriores. Por su buena memoria, su activa imaginación, sus sólidas facultades de raciocinio, su incansable consagración al estudio, vino a quedar pronto al frente de sus condiscípulos.
¿Cuántos jóvenes talentosos están desperdiciando su fuerza, las habilidades, sus talentos? Dios tiene grandes planes para la juventud. Están desperdiciando el potencial que Dios ha depositado en ellos para su servicio. El temor del Señor moraba en el corazón de Lutero y le habilitó para mantenerse firme en sus propósitos y siempre humilde delante de Dios. Él dependía del auxilio divino y comenzaba cada día con oración y examinaba constantemente su corazón para pedirle a Dios su dirección y su auxilio. Un día, mientras examinaba unos libros en la universidad, él descubrió una Biblia latina. Él jamás había visto este libro, hasta ignoraba que existiese. Pero ahora veía por primera vez la palabra de Dios completa. Con reverencia mezclada de admiración hojeó las sagradas páginas. Con pulso tembloroso y corazón turbado leyó con atención las palabras de vida, deteniéndose a veces para exclamar: «Ah, si Dios quisiese darme para mí otro libro como este». Los ángeles del cielo estaban a su lado, y los rayos del trono de Dios revelaban a su entendimiento los tesoros de la verdad. Siempre había tenido temor de ofender a Dios, pero ahora, como nunca antes, se sentía seguro de que era un pobre pecador. Hoy en día, todos tenemos una Biblia, quizás más de una. Pero lamentablemente no todos encontramos ese tesoro en ella, y mucho menos estamos dispuestos a sacrificar nuestros placeres o el sueño como lo hacía Lutero. Nosotros necesitamos pasar en meditación en su palabra para poder ser jóvenes victoriosos. Lutero deseaba obtener el perdón y la paz, pero ni todo lo que hacía, ni los castigos corporales no le podían ayudar. Si algún fraile hubiera podido entrar al cielo por sus obras monacales, no hay duda que él hubiera sido uno de ellos. A consecuencia de su dolorosa disciplina, él perdió sus fuerzas y sufrió convulsiones y desmayos de los cuales nunca pudo reponerse completamente. Pero a pesar de todo esto, su alma agobiada no hallaba paz y al fin fue casi arrastrado a la desesperación. Cuando Lutero creyó que todo estaba perdido, Dios le mandó un amigo. El piadoso Staupitz le expuso la palabra de Dios y le indujo a apartar su mirada de un castigo venidero infinito y a poner su mirada en Jesús, que le podía otorgar el perdón. Todos necesitamos un amigo así, que nos ayude a poder acudir a Jesús. Pero cuán contradictorio es hoy los amigos que elegimos. Cuán importante es la elección de nuestros amigos. Después de la larga lucha contra los errores, su alma por fin pudo hallar paz. Lutero fue ordenado sacerdote y se le llamó del claustro a una cátedra en la Universidad de Wittenberg, y allí se dedicó al estudio de las Sagradas Escrituras en sus lenguas originales. Él comenzó a dar conferencias de la Biblia y de ese modo el libro de los Salmos, los Evangelios y las Epístolas fueron abiertas al entendimiento de las multitudes de oyentes que escuchaban aquellas enseñanzas con verdadero deleite. Él era ya poderoso en las Sagradas Escrituras y la gracia del Señor descansaba sobre él. Su elocuencia cautivaba a los oyentes, la claridad y el poder con que presentaba la verdad persuadía a todos y su fervor conmovía a los corazones. Lutero seguía siendo hijo sumiso de la Iglesia papal y no pensaba cambiar. Pero la providencia de Dios le hizo
tomar un viaje a Roma. Él emprendió el viaje a pie, hospedándose en los conventos que se hallaban en su camino. Pero en uno de ellos en Italia, él quedó maravillado de la magnificencia y el lujo que allí se presentaron a su vista. Dotados de bienes propios, de príncipes, vivían los monjes en espléndidas mansiones, se ataviaban con los trajes más ricos y preciosos. Consideró Lutero todo aquello que tanto contrastaba con la vida de abnegación y privaciones que él llevaba, y se quedó perplejo. ¿Cuántos hay que viven una vida de lujo a costa de la obra del Señor, mientras otros viven con muchas limitaciones? Notó que había iniquidad entre todas las clases del clero. Oyó a los sacerdotes contar chistes indecentes y se escandalizó de las espantosas profanaciones que se hacían gala a los prelados, aún en el acto de decir misa. Doquiera volviera la cara, tropezaba con libertinaje y corrupción en vez de santidad. Muchos hombres y mujeres hoy utilizan el púlpito para contar chistes, anécdotas, cuentos, y de esa forma entretienen a los miembros con pasatiempos que lo único que hacen es aumentar la frivolidad. Por decreto expedido un poco antes, el Papa prometía indulgencia a todo aquel que subiese de rodillas la escalera de Pilato, que se decía ser la misma que había pisado nuestro Salvador al bajar del tribunal romano, y que según aseguraban había sido llevada de Jerusalén a Roma de modo milagroso. Lutero, subiendo devotamente aquellas escaleras, de pronto recordó estas palabras que repercutieron como un trueno en su corazón: el justo por la fe vivirá. Púsose de pronto de pie y oyó de aquel lugar avergonzado y horrorizado. Ese pasaje bíblico nunca dejó de ejercer poderosa influencia en su alma. Desde entonces vio con más claridad que nunca. Sus ojos se habían abierto y ya no se cerrarían jamás para dar crédito a los engaños del papado. Necesitamos fe. Las obras son solo una consecuencia o un resultado y no una forma para la salvación. ¿Qué es la justificación por la fe? Vamos a ver lo que dice el Espíritu de Profecía. Cuando el pecador penitente, contrito ante Dios, reconoce la expiación de Cristo en su favor y acepta esta vida y la futura, sus pecados son perdonados. Esta es la justificación por la fe. Comentario Bíblico Adventista 6. Es la obra que abate el polvo, la gloria del hombre, y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Special Testimonies to Ministries and Workers, número 9. Lutero concluyó por cortar todas sus relaciones con la Iglesia papal. Después de su regreso de Roma, recibió Lutero en la Universidad de Wittenberg el grado de doctor en teología. Tenía pues mayor libertad que antes para consagrarse a las santas escrituras que tanto amaba. Había formulado el voto solemne de estudiar cuidadosamente y de predicar con toda fidelidad y por toda la vida la palabra de Dios, y no los dichos ni las doctrinas de los papas. Ya no sería en lo sucesivo un mero monje o profesor, sino el heraldo autorizado de la Biblia. Había sido llamado como pastor para apacentar el rebaño de Dios que estaba hambriento y sediento de la verdad. Al igual que Martín Lutero, el Señor está buscando hombres fieles que sean pastores para apacentar su rebaño. Encendiéndose así en Wittenberg una luz cuyos rayos iban a esparcirse por todas partes del mundo y que aumentarían en esplendor hasta el fin de los tiempos, la Iglesia romana hacía comercio con la gracia de Dios.
las mesas de los cambistas, al igual que en el pasado, había gritería de los que compraban y vendían, con el pretexto de reunir fondos para la elección de la iglesia de San Pedro en Roma. Vendían las indulgencias por el pecado. Con el precio de los crímenes se iba a construir un templo para el culto divino y la piedra angular se echaba sobre cimientos de iniquidad. El encargado de la venta de indulgencias en Alemania era un monje llamado Tetzel. Era reconocido como culpable de haber cometido las más viles ofensas contra la sociedad y contra la ley de Dios. Muchos están al frente de un pueblo engañándolos y promoviendo una liberación de pecados sin ningún arrepentimiento genuino. Y esos mismos que promueven eso están en abierta rebelión con la ley de Dios. Con atroz cinismo divulgaba las mentiras más desvergonzadas y contaba leyendas maravillosas para engañar al pueblo ignorante. Declaraba que en virtud de los certificados del perdón que ofrecía, quedábanle perdonados al que comprara las indulgencias, aun aquellos pecados que desease cometer después, y que ni aun el arrepentimiento era necesario. Aseguraba a sus oyentes que las indulgencias tenían poder para salvar, no solo a los vivos, sino también a los muertos, en el mismo instante en que las monedas resonaran al caer en el fondo de su cofre. Para los que no saben qué es una indulgencia, es un perdón ofrecido por el Papa por los pecados pasados, presentes y futuros. Si realizaban una obra de bien, a cambio recibían el perdón de sus pecados. Cuando Simón el mago intentó comprar de los apóstoles el poder de hacer milagros, Pedro le respondió en Hechos 8:20. Les invito a que busquen en sus Biblias Hechos 8:20. Tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gane por dinero. Una salvación que podía comprarse con dinero era más fácil que la que requería un arrepentimiento genuino, fe y un diligente esfuerzo para resistir y vencer el mal. Es mucho más fácil pagar que hacer los cambios. Había hombres piadosos en el seno mismo de Roma que no estaban de acuerdo. Muchos se preguntaban ansiosamente si Dios no obraría por medio de alguno de sus siervos para purificar la iglesia. Muchos de sus feligreses habían comprado certificados de perdón y no tardaron en acudir a su pastor para confesar sus pecados, esperando de él la absolución. No porque fueran penitentes y desearan cambiar de vida, sino por el mérito de las indulgencias. Lutero les negó la absolución y les advirtió que como no se arrepintiesen y no reformasen su vida, morirían en sus pecados. Y aquí se desató la guerra, cuando muchos reclamaban su dinero. Lutero inició entonces resueltamente su obra como campeón de la verdad. Expuso al pueblo el carácter ofensivo del pecado. Solo el arrepentimiento ante Dios y la fe de Cristo podían salvar al pecador. Hoy en día hay muchos que están en sus iglesias y no están de acuerdo en la manera como se están haciendo las cosas y claman a Dios para que alguien que tenga el valor de denunciar esas faltas venga. Y el Señor responderá, no tenga la menor duda. La iglesia del castillo de Wittenberg era dueña de muchas reliquias que se exhibían en ciertos días festivos, en ocasión de los cuales se concedía plena remisión de pecados a aquellos que visitasen
la iglesia e hiciesen confesión de sus pecados. Lutero, uniéndose a las muchedumbres que iban a la iglesia, fijó en las puertas del templo un papel que contenía 95 proposiciones contra la doctrina de las indulgencias. Declaraba además que estaba listo para defender aquellas tesis al día siguiente en la universidad contra cualquiera que quisiese rebatirlas. Hoy en día para nosotros esto es algo fácil de abrazar, algo fácil de aceptar, porque es parte de nuestras creencias, pero en aquellas épocas esto no era algo fácil de asimilar. Fue el mismo Lutero que las llamó tesis. Eso quería decir que estaban abiertas a la discusión. Esta era su posición teológica y estaba dispuesto a defenderlas. En la universidad donde Martín Lutero enseñaba y hoy se presentaba con estas tesis denunciando la corrupción del pecado, acusando la falsedad de las indulgencias y los abusos de la iglesia contra el pecado, dijo muchas verdades bíblicas. Muchos dignatarios de la iglesia y del Estado estaban plenamente convencidos de la verdad de las tesis, pero pronto vieron que la aceptación de estas verdades entrañaban grandes cambios. Lutero temblaba cuando se veía a sí mismo solo frente a los más opulentos y poderosos de la tierra. Dudaba a veces preguntándose si en verdad Dios le impulsaba a levantarse contra la autoridad de la iglesia. ¿Quién era yo?, escribió más tarde, para oponerme a la majestad del Papa, a cuya presencia temblaban los reyes. Nadie puede saber lo que sufrió mi corazón en los 2 primeros años y en qué abatimiento, en qué desesperación caí muchas veces. Pero no fue dejado solo en los brazos del desaliento. Cuando le faltaba la ayuda de los hombres, la esperaba de Dios solo y aprendió así a confiar sin reserva en su brazo todopoderoso. Sé que muchos en algún momento de sus vidas se han sentido o se sentirán como se sentía Lutero, pero Dios los sostendrá en sus momentos más críticos. A un amigo de la Reforma escribió Lutero: no se puede llegar a comprender las Escrituras, ni con el estudio, ni con la inteligencia. Vuestro primer deber es, pues, empezar por la oración. Pedid al Señor que se digne, por su gran misericordia, concederos el verdadero conocimiento de su palabra. No hay otro intérprete de la palabra de Dios que el mismo autor de esta palabra. Necesitamos la sabiduría de lo alto para entender la palabra de Dios. Estas fueron palabras muy sabias que escribió Lutero. Muchas veces como jóvenes ponemos a otras cosas como prioridad: el trabajo, el estudio, los amigos, las diversiones, pero todo eso no nos va a ayudar a alcanzar la salvación. Nosotros, no importa cuántos títulos tengamos, en qué universidad hayamos estudiado, si nosotros no oramos y no estudiamos su palabra y ponemos a Dios en primer lugar, no vamos a poder alcanzar la salvación y no vamos a poder entender su palabra. Y este es un llamado para todos los jóvenes, que cambiemos nuestras prioridades y pongamos a Dios en primer lugar. Una fe viva fue reemplazando el formalismo muerto que había estado viviendo la iglesia por tanto tiempo. Lutero se hallaba de gran distancia de Roma y no había tenido la oportunidad de explicar o defender sus opiniones, y sin embargo, antes que su caso fuese investigado, se le declaró sumariamente hereje. Y en el mismo día fue exhortado, acusado, juzgado y sentenciado. En aquel momento, cuando Lutero necesitaba tanto la simpatía y el consejo de un amigo verdadero, Dios en su providencia mandó a Melanchthon a Wittenberg. Joven modesto, reservado, tenía un criterio sano y extensos conocimientos,
y elocuencia persuasiva, su brillante talento no era más notable que su mansedumbre, y muy pronto fue discípulo sincero del Evangelio, a la vez el amigo de más confianza de Lutero. Augsburgo era el punto señalado para la verificación del juicio, y allá se dirigió a pie el reformador. Sus amigos le decían que no se presentara, pero él decía: soy como Jeremías, el hombre de las disputas y de las discordias, pero cuanto más aumentan sus amenazas, más acrecientan mi alegría. Han destrozado ya mi honor y mi reputación. Una sola cosa me queda, y es mi miserable cuerpo. Que lo tomen, abreviarán así mi vida de algunas horas. En cuanto a mi alma, no pueden quitármela. Él quiere propagar la palabra de Cristo en el mundo. El que quiere propagar la palabra de Cristo en el mundo debe esperar la muerte a cada instante. Si estos hombres fueron capaces de dar la vida por estar de parte de la verdad, roguemos a nuestro Dios para que Él nos ayude a ser tan valientes como ellos. El legado quería obligar a Lutero a retractarse, o si no lo lograba, hacer que lo llevaran a Roma para someterle a la suerte que habían corrido Hus y Jerónimo. Pero Lutero pidió presentar sus respuestas por escrito. De mala gana se lo permitieron. Lutero presentó sus opiniones bien apoyadas con muchas citas bíblicas. Cuando vio el prelado que aquellos razonamientos de Lutero eran inconvertibles, perdió el control sobre sí mismo y en un arrebato de ira exclamó: retráctate, que si no lo haces te envío a Roma para que comparezcas ante los jueces encargados de examinar tu caso. Cuán importante es lo que creemos lo podamos presentar con un escrito está o con un así dice Jehová. Solo había transcurrido un año desde que el reformador fijara sus tesis en la iglesia del castillo, y ya se notaba una disminución muy grande en el número de peregrinos que concurría ahí para la fiesta de todos los santos. Roma estaba perdiendo adoradores y, más importante, ofrendas. Pero al mismo tiempo había otros que se encaminaban a Wittenberg, no como peregrinos que iban a adorar reliquias, sino como estudiantes que invadían las escuelas para instruirse. Lutero había despertado en todas partes de Alemania nuevo interés por el conocimiento de las Sagradas Escrituras, y no solo en Alemania, sino de otros países acudían a las aulas de la universidad. Los escritos del reformador y sus doctrinas estaban difundiéndose por todas las naciones de la cristiandad. La obra se inició en Suiza y Holanda, llegaron ejemplares de sus escritos a Francia y España. En Inglaterra recibieron sus enseñanzas como palabra de vida. La verdad se dio a conocer en Bélgica e Italia, y miles de creyentes despertaron de su mortal letargo y recibían el gozo y la esperanza de una vida de fe. ¿Cuántas personas hoy en día también están despertando de ese mortal letargo y por los medios de comunicación? El Señor quiere usar a los jóvenes también para que sean sus instrumentos. Cierto día, un desconocido se acercó al reformador con una pistola escondida debajo de su manto y le preguntó por qué iba solo. Estoy en manos de Dios, contestó Lutero. Él es mi fuerza y mi amparo. ¿Qué puede hacerme el hombre mortal? Al oír estas palabras, el hombre se demudó y huyó como si se hubiera hallado en presencia de los ángeles del cielo. Roma estaba resuelta a aniquilar a Lutero, pero Dios era su defensa. Sus doctrinas se oían por doquiera, en las cabañas, en los conventos, en los palacios de los nobles, en las academias y en la corte de los reyes.
Lutero él escribió que él no aconseja las universidades porque cuando se pierde de vista el estudio de las Escrituras, cualquier lugar se corromperá. Por eso es que tenemos tantos universitarios ateos. Y el gran conflicto de la verdad y la mentira entre Cristo y Satanás, entre el bien y el mal, irá aumentando hasta que el día del fin se acerque. Y también aumentará la persecución por todos aquellos que estén de parte de Cristo. Y nosotros tenemos que orar al Señor para que Él nos dé la fuerza para poder mantenernos firmes. Hoy vimos la historia de un gran reformador, un ejemplo a seguir. Él puso a Cristo por primer lugar y Él tuvo la fe. Y ojalá nosotros podamos tener la fe de que Cristo nos va a ayudar y que nosotros, por medio de esa fe, podamos hacer grandes obras al igual que Lutero. Espero que este tema haya sido de bendición para todos ustedes y que el Señor les bendiga.